que ya estamos despachando acá. Está espectacular. Pues mira, la verdad es que está bien ubicada. Sí, sí, Tiene todo y bueno, pues las vistas es el agregado, ¿no? sí, como no, qué bonito. Sí, la próxima semana Es de lo más bonito. armamos algo acá. Órale, ¿Sale? me gusta, Pues pásale, Doc. me gusta la idea. Adelante. A ver, díganme por dónde. Pásate. Pues estamos aquí con mi querido amigo, el doctor Alejandro Guillén, catedrático, investigador, pero además yerno de un gran personaje, de un gigante poblano como lo fue don Manuel Díaz Cid. ¿Cómo estás, Doc? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes a quienes nos escuchan. Un gusto estar aquí y sobre todo platicando de uno de los grandes personajes que tenemos en Puebla. Tenemos todavía, porque su legado ha sido enorme, que es Manuel Díaz Cid. Así es, académico, investigador, militante de lo que fue el Frente Universitario Anticomunista, Así es. también del Yunque. ¿Dónde nace don Manuel Díaz Cid? Don Manuel Díaz Cid nace en la ciudad de Puebla y aunque su familia es de Tehuacán y su papá de Yucatán, pero él es poblano de nacimiento y pues bueno, aquí vivió prácticamente toda su vida. No prácticamente, vivió toda su vida en Puebla. Y él, pues desde pequeño, que una de las cosas que hay que destacar de su trayectoria es el gusto por el saber, por la lectura, por la preparación, por informarse. Y esa la fue adquiriendo desde niño, desde que había en casa su mamá y sus tías, en lo que ellas usaban las máquinas de coser, en lo que estaban haciendo, era una especie de taller, y en lo que llevaban a cabo las costuras y demás, había alguien siempre que estaba leyendo, él siendo niño, y que estaba ahí en ese cuarto, donde que era un taller de máquinas de coser. Entonces, desde ahí él adquirió, digamos, el gusto por el saber, por escuchar, por la lectura, etcétera, y que fue uno de sus grandes dones hasta que Dios lo llamó a su seno. Creo que, si no mal recuerdo, nace el 11 de noviembre de 1938, ¿no? 11 de noviembre de 1938, en efecto, Ciudad de Puebla. ¿Y dónde realiza sus primeros estudios? Mira, sus primeros estudios, hasta donde yo tengo conocimiento, los realiza en el Colegio Humboldt. Ahí es en donde él desde pequeño comienza su formación, y desde pequeño también le toca, entre otras cosas, el asunto de, siendo muy pequeño, estábamos hablando ya de 1941, 1942, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, 43, y en ese momento en el Colegio Humboldt pues, había profesores alemanes, y había profesores que incluso en su momento fueron requeridos, porque recordarás que pues, nosotros como país entramos en guerra en contra de los países del eje. Sí. Y entonces Manuel Ávila Camacho, presidente de la República, siendo Manuel Ávila Camacho, le declara la guerra a los países del eje. Después de los hundimientos de los buques petroleros, el Potrero del Llano y demás. Entonces, ahí es en donde, siendo pequeño, le toca este tipo de situaciones en las cuales, pues, bueno, de pronto a los profesores, pues por lo menos los llamaban a ver qué están haciendo, ¿no? Cuál era su situación en el país. Y de ahí fue, pues siendo niño, aun cuando con las limitaciones que tiene un infante, aún así fue adquiriendo cierta conciencia del entorno social en el cual se movía. Entonces él pasa toda esta primera etapa en el Colegio Humboldt y posteriormente, bueno, pues ya entra a la preparatoria y posteriormente a la Universidad de Puebla. La Universidad Autónoma de Puebla. De Puebla. Todavía no era autónoma. No era autónoma. A él le toca la batalla por la autonomía. A ellos les toca la batalla por la autonomía, precisamente. A él le toca. ¿Ya habían fundado el Frente Universitario Anticomunista o todavía no? En 1955 ya se había fundado
el Frente Universitario Anticomunista. Él, por lo menos a quienes nos llegó a contar estas historias, decía que no pasaban de 10 personas. Y él fue parte de los iniciadores. Y posteriormente ya en la parte en la cual ya en la universidad había ciertas rencillas entre grupos, a él le toca en 1961 ser el presidente del Frente Universitario Anticomunista y fue el momento más álgido del pleito entre FUAS, carolinos y la batalla por la autonomía. Que alguna vez platicando tú y yo me dijiste que realmente quien logra la autonomía universitaria es precisamente el Frente Universitario Anticomunista. En efecto, y ahí están los datos. Porque ellos fueron los que dieron la batalla, ¿no? Precisamente por lograr la autonomía de la UAP. En efecto, y así es. Y es una pena que en la historia oficial de la hoy benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es una pena que no se reconozca esa parte. Se reconoce ya después cuando el gobierno propiamente se hace de la universidad. Si quieres, ahorita platicamos toda esa parte conflictiva, pero en la historia oficial solamente se maneja el momento en el cual les quitan a la gente del FUA que había ganado la autonomía y que tuvo al primer rector autónomo de la universidad, se los quitan por un decreto de Gustavo Díaz Ordaz. Anula la ley orgánica que en ese momento le dio la autonomía a la universidad y hacen otra. Y con eso les quitaron a este grupo, le quitan, pues digamos, el control en ese momento. El control de la universidad. Así es. Y eso que eran 10, ¿no? Ya habían crecido en ese momento. En el momento en el cual se fundan eran 10, pero después crece mucho el movimiento. Eso crece y sobre todo crece dentro de la universidad, que esto es muy importante. No es un movimiento que solamente tuvo apoyo de la sociedad y particularmente de la iglesia, que es lo que generalmente se maneja, y que ellos eran muy pro eclesiásticos y demás, ¿no? Entonces es lo que se maneja mucho en la parte oficial. Pero el asunto es que había apoyo dentro del estudiantado y profesores dentro de la universidad que simpatizaban con el Frente Universitario Anticomunista y que simpatizaban con la idea de tener realmente una universidad autónoma. Es decir, una universidad en la cual tuviera su propio reglamento, sus propias reglas y que se condujera con autonomía con respecto al gobierno. Ese fue el proyecto original, ese fue el proyecto triunfante en un inicio, porque además, déjame contarte esta parte, cuando se comienza a dar el pleito entre grupos, un pleito que viene, y esto yo lo quiero remarcar, un pleito que viene un tanto por el resentimiento social que había de algunos de los jóvenes que habían estudiado en las escuelas oficiales hacia las personas que provenían de escuelas particulares. Y en este caso, don Manuel era uno de los que provenían de escuelas particulares. Eran mal vistos, ¿no? Eran mal vistos. Egresados de escuelas particulares que entraban a la universidad. Pero en buena parte porque ya comenzaban a difundirse estas ideas de odio hacia aquel que tiene más, en fin. Incluso eran hostigados, ¿no? Y por eso se empiezan a unir para poderse defender, ¿no? Así es, del hostigamiento. En efecto, porque había un enorme hostigamiento hacia ellos, incluso acusándolos de cosas muy absurdas como el sentarse hasta adelante, discriminando a los demás, cosas por el estilo. Entonces eso fue generando la animadversión entre un grupo y el otro. FUAS y carolinos. Así es, pero de esto que pasa de una parte de resentimiento, y repito, la parte del odio social que ahí se comenzaba a engendrar en los grupos, particularmente de tendencia marxista, de la lucha de clases y esas cosas que ya sabemos que en el fondo la dictadura del proletariado. En el fondo es odio al de frente. Entonces, una vez que fueron pasando de este tipo de situaciones a la parte o a la confrontación ideológica, sobre todo, más que política, ideológica. Y entonces
no olvidemos también el contexto de la Guerra Fría, la Revolución Cubana, en 1960 la declaración de Fidel Castro de que somos comunistas, ¿no? La Revolución Cubana y el gobierno de Cuba es un gobierno comunista y que siempre había sido comunista, cuando pues, hay videos, ¿no? En donde está el testimonio del propio Fidel Castro, ¿no? que no se identificaba con el comunismo. Entonces, cuando se da esa declaración y comienzan los hostigamientos en contra de la Iglesia y particularmente, bueno, no hay una particularidad así concreta, pero por lo menos el hostigamiento hacia quienes tenían al Benavente en esa época. Que muchos egresados del Benavente, del Instituto Oriente. Pero en el caso de Cuba, la orden que tenía al Benavente y demás en Cuba era hostilizada e incluso expulsada. Entonces, a partir de ese momento, no, los jesuitas son los lasallistas, gracias. Los lasallistas. Entonces, a los lasallistas los expulsan de la isla y pues ellos comienzan a contar las experiencias a los jóvenes de aquí, entre otros a don Manuel. Esto generó por parte de este grupo observar que, bueno, aquí no solamente vienen por asuntos de bienes de los particulares, sino que también vienen por la fe y vienen a atacar la fe. Y en ese momento, pues bueno, siendo jóvenes, pues asumen una posición también radical que, vaya, pues en su momento es comprensible cómo se dio ese enfrentamiento. Hoy ya con tantas cosas. Querer analizar con las categorías de hoy lo que ocurrió en esos años de 1959, 60, 61, que es la parte más en donde el conflicto alcanza su parte más álgida, pues es francamente no tiene cabida el analizarlo con las categorías de hoy. Pero bueno, el punto es que esa situación anticatólica, en donde en Cuba ya comenzaba a proliferar el grito de cristianismo sí, comunismo no, que es el grito de guerra del Frente Universitario Anticomunista y que es, digamos, la parte medular con la cual se alejan y se confrontan con quienes se decían comunistas y sobre todo con la parte de la masonería que también jugó un papel importantísimo ahí. Ok. ¿Quién fue el primer rector en este periodo en donde los FUAS ganan la autonomía y ponen al rector de la Universidad Autónoma de Puebla? ¿Lo recuerdas? Manuel S. Santillán. ¿Y cuánto tiempo dura? Poco tiempo. Es el primer rector. Dura poco tiempo, en buena parte porque también hay no hubo la conformidad suficiente por parte de los grupos que quedaron en ese momento pues desplazados del control de la universidad, particularmente eran masones y eran quienes se decían comunistas. Entonces estos grupos no quedaron conformes y tampoco el gobierno quedó muy conforme, que digamos, con el hecho de que se quedaran este grupo con el control de la universidad, siendo ya autónomos. De hecho, lo que ocurre posteriormente es que el entonces secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, es quien decreta o les dice aquí a los de Puebla y al Congreso que esa ley va para atrás. La ley que le dio la autonomía a la universidad va para atrás. Y entonces se crea una nueva ley, les quitan el control, se crea una nueva ley y entonces pues a partir de ese momento comienza sobre todo el gobierno a tener cierto control hasta que lo pierde cuando los comunistas se hacen de la universidad a través del ingeniero Luis Rivera Terrazas. ¿Cuándo es cuando don Manuel pasa a formar parte de la organización, del Yunque? Pues es en esos años prácticamente. En esos años. Estamos hablando de 1955, 1961, cuando él llega a ser el presidente del Frente Universitario Anticomunista. ¿Quién lo introduce dentro de la organización? ¿Ramón Plata? Sí. Tiene que ver ahí todos esos personajes que lo invitan a participar y él acepta. Y él entra a esta organización. Hasta que, ¿cuándo es? Porque leí en una entrevista que era muy amigo de Joel Arriaga también
y era muy amigo de Enrique Cabrera Barroso, Por supuesto. que mueren asesinados en Por 1973, supuesto. y que incluso en esta entrevista que le da El Sol de Puebla a Efraín Núñez, él habla de que él no tuvo nada que ver con la muerte de estos personajes. ¿Por qué los ligaban a la muerte de estos personajes? En buena parte, y era el análisis, o por lo menos la conclusión a la que llega don Manuel, es que, por un lado, se utilizó a las cabezas comunistas a enfrentarse contra los FUAS, mientras que por otra parte había gente ligada a la masonería y ligada al gobierno, que lo que buscaba es que se enfrentaran estos para que entonces, una vez que se diera esta fractura, ellos se hicieran del control de la universidad. Ese es el móvil, que no es nada extraño porque si nosotros revisamos, en el 68 ocurre algo similar. ¿No? Sí, los movimientos estudiantiles estuvieron infiltrados todo el tiempo. Y se agarraba al comunismo como ariete para después hacerse del control de la universidad. Y en el caso del movimiento del 68, pues no podemos negar que en parte estuvo infiltrado el gobierno a través de la Secretaría de Gobernación, a través de Luis Echeverría, que por lo visto le aprendió muchas cosas a Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Lo que Gustavo Díaz Ordaz hizo en 61, que no nada más fue en Puebla, por cierto, fue también en otras universidades, como la universidad, la de San Nicolás en Michoacán, o en la Universidad de Querétaro. También en esas universidades se presentaron esas cosas, y en varias. Entonces no era exclusivo de Puebla lo de 61. Y la práctica fue la misma. Es decir, había toda esta agitación, en buena parte por lo de la Revolución Cubana, la propaganda, etcétera, que hizo que los comunistas pues, se pusieran al frente de estas cosas, pero en realidad quien manejaba, quien controlaba atrás era la parte de la masonería identificada con el gobierno. Entonces, eso por lo menos les dio buenos resultados en 61, y eso fue lo que van a hacer en 68. Aunque claro, en el caso del 68, lo que ocurre en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre, eso trascendió y no se pudo detener la percepción de que ahí hubo un crimen de Estado. En el 73 es precisamente también cuando se da la ruptura y la fundación del OPAE, ¿no? 1973. Don Manuel es uno de los fundadores precisamente de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Y quienes lo acompañaron durante toda la década de los 60 a dar esa batalla, hasta que dijeron, pues ya, vámonos mejor y fundamos nuestra propia universidad. Precisamente por eso es que se toma esa decisión, para ya terminar con la lucha, con la confrontación, con los enfrentamientos. Era en parte eso, y en parte también porque ya no había la posibilidad de retomar a la universidad. O sea, ya realmente era muy complicado, muy difícil el poder ya volver a hacer un movimiento que tuvo su éxito en el 60-61, cuando se logró, bueno, desde antes, la parte de la autonomía en 56, 57, cuando se logró la autonomía, ya el volver a repetir esa parte que fue de éxito para el Frente Universitario Anticomunista, ya era muy difícil el poder llevarlo a cabo a finales de los 60s y los 70s, en donde ya las universidades ya estaban prácticamente copadas por la gente de pensamiento comunista. Y por eso es que después, ¿verdad?, lo que vamos a observar es que la Universidad de Puebla termina por ser controlada por los comunistas. ¿Es realmente un semillero formador de gente para el yunque? Porque muchas veces se tuvo esa impresión o se estigmatizó hacia esa casa de estudios. Mira, yo creo que en parte una cosa y en parte la otra. Había gente que en efecto se formaba y vaya que fueron cuadros importantes en lo que se refiere a ir generando la oposición al sistema. Porque si algo les quedó claro a la gente que venía de esas batallas universitarias de finales de los 50s y principios de los 60s, es que en realidad terminaron no peleándose contra los comunistas, sino peleándose contra un sistema. De eso había ya la conciencia. Entonces, a partir de ese momento, pues las estrategias fueron cambiando, y fueron cambiando conforme también fue madurando el pensamiento de estas personas. Es decir, ya no se podía tener ni los mismos instrumentos, ni las mismas circunstancias, ni
el mismo apoyo que se tuvo en 50s y 60s ya no se podía tener a finales de los 60s y los 70s. Entonces había, digamos, conciencia de las limitaciones y eso hizo que, por un lado, se fundara la UPAEP y ciertamente desde la UPAEP, más que hablar de un semillero y yo lo puedo decir con conocimiento de causa porque yo estudié ahí, a mí jamás me dijeron, oye, tú tienes que pensar de tal cual forma y tienes que ser del partido albiazul. A mí jamás me dijeron eso. Y mientras fui académico, jamás me dijeron, oye, tienes que hablar bien de este y tienes que hablar mal de aquel. Ni te obligaban a participar ni nada. Jamás. Y yo estudié en la UPAEP desde la preparatoria. Y desde la preparatoria, a mí jamás me dijeron, oye, te invitamos a tal o cual cosa. Sí había algunos eventos en los cuales me decían, pues es que se va a analizar tal o cual acontecimiento y demás, pero siempre en la libertad de pensar lo que uno de considera, poder participar o no. y de tener o generar su propia visión de las cosas. Entonces, yo por lo menos desde que estudié en la preparatoria y después en la universidad y después como académico, si algo valoro de mi alma mater inicial, porque tengo tres, de mi alma mater inicial, es la libertad con la cual yo me pude conducir. Independientemente de que tenía yo maestros que pintaban para una cosa específica. Y en el caso concreto de don Manuel, y esto sí también hay que subrayarlo, don Manuel es punto y aparte. Porque don Manuel fue teniendo una visión conforme fue madurando su capacidad de análisis y su formación y su intelectualidad misma. No es el mismo Manuel Díaz Cid de los FUAS y demás al Manuel Díaz Cid que vamos a conocer posteriormente a finales de los 70s y sobre todo la década de los 80s, en donde sin duda la visión que tenía don Manuel ya era una visión muy distinta de los cambios que se estaban dando en el mundo y que él en sus análisis avisoraba que esto ya estaba por pasar de un sistema de partido hegemónico a un sistema por lo menos competitivo de partidos. Eso, ahí están los análisis de don Manuel que hacía desde el Instituto Motolinía, ahí están todas las conferencias que nos dio en su momento, ya sea en la universidad, ya sea en los organismos empresariales y demás que lo invitaban constantemente, ya sea en el propio Partido Acción Nacional, en fin. Ahí podemos observar, ya están los testimonios y están los documentos de las charlas, las conferencias que daba, las transcripciones, en donde la visión ya de don Manuel de esos años era una visión completamente distinta a la que tuvo en su momento como época de estudiante y de líder del Frente Universidad Anticomunista. ¿Dónde lo conociste? ¿Como estudiante ahí en la UPAEP? ¿Ahí es en donde lo conoces? Sí. ¿Trabas amistad con él? Ahí, en principio no. Él me dio clases, algo muy importante. Él daba clases en la preparatoria. Hoy en día tú dile a un doctor, oye, ¿no te gustaría dar clases en una prepa? A ver qué te dice. Pero él, don Manuel, daba clases en la preparatoria y nos daba filosofía de la historia, que es en donde yo lo conocí. Estamos hablando de 1984, primer semestre de 1984, 1983-84. El segundo semestre de 83 y el primero de 84. Ahí don Manuel nos dio la materia de filosofía de la historia 2 semestres. Y desde entonces, a mí en lo particular, porque yo estudiaba en el área de humanidades, ahí me comenzó a llamar la atención estudiar ciencias políticas. Como muchos chavos al principio queríamos estudiar ingeniería química, de eso porque lo viste en los jueguitos, pero ya cuando te enfrentas a la realidad en la prepa y sobre todo cuando te enfrentas con la química orgánica, dices, no, esto no es lo mío. Esto no es lo mío. Y entonces yo entré a estudiar a humanidades en la preparatoria de la UPAEP y ahí fue donde conocí a don Manuel. Y algo muy importante,
en los últimos meses, antes de que yo salía de la preparatoria, nos habían dejado de otra materia, porque nos daba historia de la filosofía, era lo que él daba. Y por cierto, padrísimas sus clases, padrísimas. Todos los que en ese momento disfrutamos a don Manuel en la preparatoria, no lo olvidamos. Entonces, antes de que finalizara los cursos del último año, a mí me habían dejado en otra materia que buscara yo información sobre la Comisión Trilateral. Comenzábamos con esos rollos de la globalización y los proyectos geopolíticos, ¿no? Te acordarás que en esos años comenzaba esto. Empezaba, sí, sí. Entonces, pues yo no tenía ni la menor idea de dónde buscar, no existía ni el Wikipedia ni esas cosas, no existía. Era ir a la biblioteca y tratar de encontrar encontrar alguna cosa, ¿no? Y demás. Entonces, en ese momento dije, pues, si el señor es director de un instituto de investigaciones y demás, pues a lo mejor me puede ayudar, ¿no? Entonces me acerqué a él y le pedí ayuda para el trabajo que me estaban dejando sobre la Comisión Trilateral. Y me dice, sí, cómo no, yo tengo alguna información que te puede ayudar a hacer tu tarea. No me conocía más que de nombre en la lista. No era más que su alumno allí en el aula. Y al siguiente día me llevó su archivo que él había armado sobre la Comisión Trilateral, con revistas, con recortes, te lo presto, cuídamelo, te lo presto para tu tarea. Desde entonces yo aprendí y entendí de este hombre, de don Manuel Díaz Cid, que era un hombre generoso con el conocimiento. Lo que él sabía te lo compartía y no te pedía nada a cambio, más que aprovecharas lo que te estaba dando. Ese era Manuel Díaz Cid. Ahí yo conocí a Manuel Díaz Cid. Yo en lo particular hacia él. ¿Te consideras su discípulo? Sí, en buena parte sí, no el único, ni mucho menos, no el único ni mucho menos, pero sí, por supuesto, porque después, gracias a ese acercamiento que tuve con él, yo entré a estudiar ciencias políticas. Ahí yo ya no tuve dudas. De que esto era lo después tuyo. de platicar con él, de decirme qué cosa era, él ya me enseñó qué cosa era el Instituto de Investigación Motolinía, y en ese entonces acababa de tener, o no tenía mucho tiempo, en ser ya el director de la Escuela de Ciencias Políticas. Entonces, pues imagínate, era el director de Ciencias Políticas, era el director del Instituto de Investigación Motolinía, dando clases en la prepa. Eso te habla de la generosidad de este hombre. Y entonces ahí fue en donde yo tomé ya la decisión de tomar ciencias políticas. Él era el director y él, por supuesto, pues daba varias materias, entre otras, historia de las ideas políticas, daba historia de Hispanoamérica, donde pues ahí los que estudiamos con él aprendimos ideas políticas, su historia, aprendimos historia de Hispanoamérica, y en los últimos semestres, estoy hablando así rápido y de bote pronto, en los últimos semestres, análisis e interpretación política. Pues entonces, pues prácticamente fue mi maestro desde la preparatoria hasta mi último semestre en la universidad, y él fue el que me, digamos, me puso a prueba en mi examen profesional, ¿no? Él estuvo como sinodal y vaya que me dio una última lección con sus preguntas. Son cientos de egresados, ¿no?, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla que tuvieron o estuvieron o están de alguna forma marcados por don Manuel Díaz Cid, y no solo del Partido de Acción Nacional. Yo conozco muchos amigos que estuvieron en la UPAEP, que militaron en el PRI, a lo mejor hoy andan en Morena, no sé, pero muchos de ellos sí tuvieron la oportunidad de ser discípulos de don Manuel Díaz Cid, porque era el director de la escuela precisamente de Ciencias Políticas, claro, de la UPAEP. Y yo creo que hay sus excepciones, porque también tenía sus críticos, y los tiene por ahí, pero son las excepciones. El grueso de quienes estudiamos en la UPAEP y que recibimos las clases de don Manuel, yo creo que todos, o buena parte, 90%, 95% de quienes pasamos por las clases de don Manuel, yo creo que muchos quedamos agradecidos, satisfechos y aprendimos los conocimientos que nos impartía. El amor a la verdad es algo que subyace en esas clases que daba don Manuel. A él le gustaba mucho
el investigar, el leer, no solamente de lo que favorece a tu forma de pensar, sino que también comenzó a ver también otro tipo de literatura que permitiera ver con los dos ojos, decía él, porque si nada más ves con uno, pues una parte de la realidad no la ves, pero cuando ya ves con los dos, entonces ahí tienes mucho mayor capacidad para analizar la realidad. Esas eran, digamos, las enseñanzas que don Manuel nos fue dando a lo largo de sus años, y yo creo que muchos de los que pasamos por sus clases, yo creo que es algo que le apreciamos, independientemente de la tendencia política, partido al cual se fueron afiliando después muchos. ¿Le gustaba que le dijeran que él era el ideólogo de la derecha poblana? Porque en muchos textos y en muchas referencias se dice que don Manuel Díaz Cid fue el ideólogo de la derecha poblana. Pues mira, son etiquetas a veces para facilitar la comunicación de tus colegas, ¿no? Y bueno, pues tú lo sabes, entre el periodismo siempre es rápido, se colocan etiquetas para poder identificar, ¿no?, determinados personajes o determinadas tendencias. Yo creo que esta es una etiqueta. Finalmente, más que un ideólogo de la derecha, yo creo que era un orientador de para dónde iban los tiempos, no solamente en Puebla, en México, sino del mundo, porque sus análisis no solamente eran sobre México, también era sobre las tendencias internacionales. Esto del muro de Berlín, lo que vimos nosotros en 1989, bueno, pues ya don Manuel venía diciéndolo desde inicios de los 80s. Ya venía diciéndolo. No tanto la caída del muro, sino los cambios que se estaban dando. El resquebrajamiento. El resquebrajamiento. Del sistema totalitario y de la en ese Unión momento Soviética. llega la perestroika, la glasnost, con Gorbachev, etcétera, ¿no? Todo lo que a mí me toca vivirlo como estudiante, y me tocaba escuchar a don Manuel en sus análisis de cómo poco a poco en la lucha de Polonia, la que da Polonia a través de solidaridad, con Lech Walesa, etcétera. El propio Juan Pablo II. La llegada de Juan Pablo II, en fin, todo esto, y bueno, Reagan en Estados Unidos, Thatcher en Gran Bretaña, pues todo esto fue configurando un nuevo orden mundial que estaba por construirse y que don Manuel nos lo venía contando en sus análisis, de tal manera que cuando viene la caída del muro de Berlín, ay sí, pues sí tenía razón el señor, ¿verdad? Entonces, más que un ideólogo de la derecha, que sin duda alguna tenía muchos conocimientos con respecto a la realidad que estábamos viviendo, pero él no era un tipo dogmático, que es en lo que suele caer a veces la ideologización. Y esto, por lo menos al menos yo sí lo aprecié de don Manuel, en el sentido de que si antes tenía determinadas afirmaciones en la década de los 60s, principios de los 70s, para finales de los 70s y los 80s y los 90s y demás, ya su visión del mundo, su visión de las cosas, ya no es la misma que muchos de sus contemporáneos y compañeros de viaje en esas luchas anticomunistas. Muchos se quedaron ahí en los 60s. Sí, como también muchos de los de izquierda se quedaron en esa lucha, ¿no? Sí, también, sí, y todavía 50, los puedes 60. ver. Todavía los puedes ver. No tiene mucho, un amigo me invitó a una reunión ahí de gente que iba a hablar acerca de la autonomía universitaria, y cuando tú escuchas sus versiones, híjole, pues se quedaron allá. Decía don Manuel, tienen fijador, ¿no? Se quedaron allí en esa la lucha de clases. En esa época, cosa que pues ya, francamente, y ahí don Manuel, por eso es que yo cuestiono mucho esa etiqueta del ideólogo de la derecha, porque las ideologías terminan siendo dogmáticas. Él no era dogmático. Él terminaba por adaptar su inteligencia a la realidad que estaba viviendo, y que eso en términos de lógica se llama verdad. ¿Se arrepintió al último de haber militado en estos movimientos? ¿En el FUA y en el Yunque? No. ¿No? No. Se arrepintió de los excesos y pidió perdón en su momento a la gente que estaba en el otro bando. Estamos hablando de por ahí un ejercicio que hubo en los 90s, en donde estuvo, entre otros, Alfonso Vélez Priego, por cierto.
ahí públicamente les pidió disculpas, perdón, por los excesos que en su momento se cometieron por parte del Frente Universitario Anticomunista y de quienes eran sus líderes. Cosa que yo no vi del otro lado, por cierto. Eso yo no lo vi. Y eso te habla de la honestidad intelectual, por un lado, y por otro lado, de la nobleza de alma que tenía don Manuel. Porque pedir perdón en público sobre estas cosas, estando todavía muchos con la idea de don Manuel como el ideólogo de la derecha y que de pronto les esté pidiendo perdón, pues por lo menos aparte de sus compañeros de viaje, de sus cuates, pues no les gustó mucho que digamos. Y mucho menos cuando comenzó a hablar precisamente de algunas de las, digamos, de las andanzas de don Manuel en esa época de los 50 a los 60, entre otras cosas el yunque. Antes, ya para concluir, agradeciéndote por esta, de verdad, gratísima charla, ¿cómo lo recuerdas y cuándo muere don Manuel? Yo lo recuerdo con un enorme cariño porque antes que, o más bien ya después de haber sido mi maestro, fue mi amigo. Y para mí son inolvidables los fines de semana que pasábamos juntos, que comíamos juntos, que a veces disfrutábamos de cosas realmente muy mundanas como el fútbol, ¿no? O nos poníamos a jugar billar. Él había adquirido una mesita de billar chiquita que poníamos encima de la mesa en donde comíamos y ahí nos poníamos a jugar billar y pasábamos un tiempo muy divertido. Entonces yo lo recuerdo también como, no solo como mi maestro, que por supuesto mi agradecimiento siempre, pero sobre todo como mi amigo, además de ser el padre de mi esposa y el abuelo de mis hijos. Entonces yo lo conozco, yo en ese sentido estaré siempre agradecido de él y lo recordaré siempre, siempre con mucho cariño, siempre. ¿En qué año murió don Manuel? Murió en 2017, septiembre de 2017. Muchísimas gracias, mi querido Ale, y gracias por compartir estos bellos recuerdos de un personaje inolvidable en la historia de Puebla como don Manuel Díaz Cid. Yo en lo personal, y lo digo de manera sincera, creo que se ha satanizado demasiado en Puebla el tema de las luchas también de la derecha, porque forman parte de nuestra historia, de esta ciudad y de este estado. Muchas gracias, Ale. Gracias a ti, Ricardo, gracias por esta oportunidad. Y ojalá haya, comenzando por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que también es mi alma mater, y que fue el alma mater de don Manuel, ojalá reconozcan a don Manuel como uno de sus discípulos más brillantes que han tenido en la historia de la universidad desde su autonomía. Ojalá algún día lo reconozcan en lugar de seguir comentando esto que tú dices, ¿no? Seguir con esta idea todavía muy ideologizada, una historia muy ideologizada, y que no le reconozcan a ese grupo de jóvenes que en su momento dieron la batalla por la autonomía, precisamente el logro que tuvieron en su momento, que no se los reconozcan todavía a estas alturas, me parece inadmisible para una institución que presume de ser una universidad y sobre todo una universidad pública. Creo que es importante que se revise esa historia y que haya un equilibrio en cuanto a la forma en que se ha planteado esa lucha estudiantil, que sin duda alguna estamos hablando de seres humanos que cada quien desde su visión creía que lo que ellos abanderaban era lo mejor para el país. Entonces, en la medida en que podamos reconciliar nuestra historia, la historia de nuestra universidad, yo creo que en esa medida se irán acabando esos mitos, esos estigmas, esas leyendas que finalmente dañan a la historia misma de nuestra entidad y dañan la verdad que al final de cuentas es la que debe de prevalecer en toda universidad. Ojalá, y este programa y estos programas que tú has hecho, Ricardo, que me parece interesante, qué bueno que lo hagas, aun cuando parecen temas añejos,
pero son temas en los cuales todavía mucha gente pues tiene allí en el alma clavados estos tipos de asuntos. Ojalá vayamos discutiéndolos y que vayamos dialogando y haciendo una historia de nuestra universidad que no tenga estos estigmas. Gracias, mi querido Ale. Gracias, Ricardo. Un saludo al auditorio. Y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Tenías la razón. Ve qué pasó con los comunistas, qué pasó con los comunismos, se cayeron. Aunque hoy están retomando No, pero ya segunda izquierda. Pero no, pero ya no es lo mismo. Izquierda. Ya no es lo mismo, ni van a llegar ya a lo que llegaron a ser en su momento, que fueron gobiernos totalitarios criminales, ¿no? Que bueno, sí, también son criminales, pero ya no totalitarios. A lo mejor te dan ciertas libertades por ahí de comercio, de que tengas tu changarro y demás. Algunas. Pero la verdad es que los chavos estos que al final de cuentas, ¿qué es lo que hacían? Pues defendían su religión. Así es. Y defendían sus creencias y estaban en la libertad de hacerlo. En ese momento, cuando Fidel Castro, y eso lo dice el propio don Manuel, yo tengo una entrevista con don Manuel, yo se la hice, y él dice que en el momento en el cual Fidel Castro, porque mucha gente pensaba que la Revolución Cubana, que es el gran detonante a nivel internacional, dice, es que Fidel Castro era un nacionalista revolucionario. Ahí como que lo admitían algunos, ¿no? Con sus reservas y demás, pues dicen, pues, nacionalista, revolucionario, bueno, órale. Pero cuando él se declara comunista, a partir de ese momento, todos los chavos de esa época, dentro de los universitarios que seguían las noticias y demás, en ese momento quitaron su raya. Que ellos pensaban que, como él era uno de los cabecillas de los FUAS, que por eso lo mataron. ¿Cómo fue su asesinato? Su asesinato, si revisaste esa parte, el asesinato de Joel Arriaga, fue cuando iba él en su auto con su esposa, iba atravesando, en ese entonces apenas estaban haciendo la construcción del 5 de mayo, estaban entubando el río. Estaban entubando el río. Y había unos cuantos caminos que te permitían atravesar el río. Venía Joel Arriaga en su automóvil y con un tirador, pácatelas, un tiro, lo mató. Estás hablando de un profesional, claro, porque estaba la esposa juntos. Sí. Según cuenta don Manuel, que en el momento que le hicieron la autopsia, el tiro venía así, de este lado. O sea, él iba conduciendo a su esposa acá y el tiro venía en esta trayectoria. Eso lo hace un profesional. Sí, eso claro, no lo hace un chamaco con una pistola. Pues ahorita tú y yo salimos y lo queremos hacer y no podemos. No le damos ni uno. No. Pues, y hoy te rafaguean. Que pues, todos los gobiernos poblanos en ese tiempo eran conservadores. Nava Castillo, Gonzalo Bautista, Blumenkron, todos los que estuvieron en esos años de profunda inestabilidad, realmente eran conservadores, muy conservadores. Pues era la aristocracia poblana gobernando. Sí. La gente que venía también, o sea, todavía era el legado de Maximino Ávila Camacho aquí en Puebla. Sí, pero no dejaban. Por eso es muy importante, si le sigue rascando esto, el papel de la masonería. Es que los masones ahí también traían su tiro. ¿Cómo la Iglesia Católica se va a adueñar de la universidad? O sea, por eso la lucha ideológica que planteaba don Manuel, que ese fue el inicio del conflicto, él incluso cita a la revista Life, que hizo un reportaje en esos años de lo que estaba pasando en la universidad. Y que en ese reportaje entrevistaron a varios. De don Manuel no sacaron absolutamente nada, él mismo lo dice. Pero la conclusión a la que llega la revista Life es que ahí había una pugna entre iglesia y Estado. Esa fue la interpretación que le dio la revista Life. Y entonces el dejarle la universidad, los masones, dejarle la universidad a los católicos, pues ¿cómo? Eso es impensable. Con Luis Rivera Terrazas, y vino la peor época de la universidad. La peor época de la universidad. Sí, de los años 70 a los 80. Desastre la universidad. Hasta que Pepe Doher la rescata. ¿Qué padre de familia quería mandar a la universidad? Nadie. Y si no tenía los recursos, híjole, pues a ver si te mando a otra universidad. Ya ves que te platiqué que yo salgo en el 86 de la secundaria y muchos de mis amigos se van a estudiar a la UPAEP, incluida la que era mi novia en ese tiempo.
Y de que yo entré a estudiar a la UAP, sus papás se espantaron. Dijeron, no, ahí vas a tener ese cuate, no, ese cuate no. Ese cuate es rojillo. Sí. Faltan un montón de libros que traje, de los que tenía yo ahí en mi casa. Tráete el del 68. Ahí estoy, mira. No, eso lo tengo en donde era mi otra oficina. Me lo voy a traer para acá. Pero eso era cuando yo era chavo. O sea, estos son de los cuando estaba yo estudiando y todo. Aquí está mi primer libro de historia, mira. Aquí aprendí historia de México, en este librito. Que ya estaba así, yo no lo dejé así, era de mi hermano. Y yo a los 8 o 9 años fue cuando lo empecé a leer por primera vez. Y gran parte de lo que sé de historia de México lo aprendí aquí. Qué padre. En este librito Qué padre. viejito. Y mira, ahí están las caras.